buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes cumpliendo con el compromiso diario de traerle una nueva entrega de Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo, Manuel Grullón con ustedes el día de hoy y estaremos haciendo comentarios y análisis de interés de algunos temas. ¿Cómo estás, Papín? Saludos, señorita, saludo a los amigos y amigas que todos los días a las 6 de la tarde están aquí en Visión RD para recibir los análisis y comentarios de los principales hechos acontecidos tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Así es. Y muchos temas de conversación, sobre todo los fines de semana siempre dejan mucho también de que uno conversar los lunes, ¿verdad? Inicio de semana. ¿Qué te parece si primero nos enfocamos al tema de las bebidas adulteradas y del trabajo que está haciendo Proconsumidor en ese sentido? Y cómo la gente todavía no crea conciencia de lo seria que es la situación que estamos presentando con el tema de las bebidas adulteradas. Eso ya está expandido en el mercado y hay que buscar la manera de sacar esas bebidas del mercado, y la gente tiene que entender que tiene que limitarse del consumo, porque donde tú menos creas hay una bebida adulterada que te puede provocar la muerte. Mira, yo pienso que ese problema de las bebidas adulteradas, primero, no es nuevo. Y segundo, esos problemas que son reiterativos vienen a demostrar la debilidad de nuestras instituciones. Y yo pienso que el gobierno debiera hacerle más caso a la situación de las bebidas adulteradas, porque hay una situación. Las bebidas que están matando no son las bebidas que se hacen en los barrios pobres. Es más, el clerén que traen de Haití y que lo preparan aquí también ha matado mucho menos gente que la que están matando estas bebidas. Ya en lo que va de año, esto va por encima de los 150 muertos. E incluso el asunto ha creado tanta preocupación a nivel internacional que el gobierno de los Estados Unidos de América ha hecho una advertencia a sus ciudadanos que si vienen a la República Dominicana, que si vienen, lo que quiere decir, no vaya. Ahora, si usted va, no tome ninguna bebida en la República Dominicana. Entonces, ese es un primer problema, porque ahora, en este momento que se está tratando de abrir el problema del turismo en la República Dominicana, entonces viene el problema de las bebidas adulteradas, que son aprovechadas, porque el problema es que nosotros tenemos que entender que no estamos solos, en la tierra, que hay muchos más países en la región y en el mundo que también quieren captar turistas, y que esas cosas que pasan en la República Dominicana son aprovechadas por otros competidores para hacerle daño a la imagen del país. Y entonces yo pienso que el gobierno debiera ponerle más atención. Pues yo te voy a decir una cosa. Aquí todo el mundo sabe quiénes son los que están adulterando bebidas y quiénes son los que venden el clerén y todo, aquí se sabe todo. Aquí se sabe todo. El problema es el régimen de consecuencia. Y por eso que nosotros tenemos tantas dificultades, porque hemos construido una sociedad donde el dinero está por encima de todo. Y en un país con una debilidad institucional como lo que hay en la República Dominicana, entonces, ¿qué es lo que se impone? La ley, el orden, no, se impone el dinero. Y eso es lo que está pasando con el asunto de las bebidas adulteradas.
Y quiero decir lo siguiente, no hay ninguna prueba, pero de Haití siempre, tradicionalmente, se han traído muchas bebidas. Y no es el pueblo haitiano, no quiero acusar al pueblo haitiano, pero sí a sectores interesados de Haití que podrían estar en acuerdo con otros intereses, conspirando para hacerle daño a la República Dominicana. Grupos económicos, no el pueblo haitiano. Entonces, el presidente, las autoridades nuestras, tienen que dejarse de ser como tan bonachones y tienen que dejarse como de... Tienen que tener... Yo te voy a decir una cosa. Este gobierno, no el gobierno, no, este país tiene que entender que la dinámica de la sociedad globalizada no permite seguir haciendo lo que tradicionalmente nosotros hemos hecho en este país. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Improvisar. Mire, todos los países tienen un grupito de gente que le pagan para que estén sentados, trancados, pensando cómo van a resolver este problema, qué salida le vamos a dar a esto, qué sugerencia vamos a hacer con esto. Aquí no. Aquí tú ves un funcionario que te da unas declaraciones, por ejemplo, sobre las bebidas adulteradas. Tú te puedes buscar 4 declaraciones de 4 funcionarios diferentes, con 4 enfoques diferentes. Entonces, así no podemos avanzar. Nosotros tenemos que convertirnos en una sociedad donde se planifique, en una sociedad donde la ley esté por encima de todo. Porque la verdad es que si seguimos trillando el camino que venimos trillando, vamos a terminar muy mal, señores autoridades. Mira, la semana pasada nosotros también ya finalizando el programa abordamos este tema y el tiempo fue muy limitado. Y yo te decía que el tema de las bebidas adulteradas no es solamente un tema de salud pública, también se está convirtiendo en un tema de seguridad nacional. Y hablaba yo de la debilidad que hay en la frontera y cómo se maneja el tráfico de armas, de bebidas y de un sinnúmero de mercancías que entran de contrabando por la frontera. Y este tema de las bebidas adulteradas puede que, como tú dices, tiene un aspecto económico que hay que evaluarlo, pero ya al nivel que se está desarrollando esta problemática y la cantidad de víctimas que se han contabilizado producto del consumo de estas bebidas, las muertes que ya van, la cantidad de muertes, deja evidenciado que el trasfondo no es precisamente un tema económico, hay otro trasfondo que el Estado dominicano, a través de sus agencias de seguridad, tiene que abrir investigaciones mucho más profundas. Y tú hablabas de algunos ataques que pueden internacionales que se pueden derivar, porque nosotros en materia de turismo tenemos competencia, pero también tenemos el tema de la situación que se está dando del lado haitiano. Entonces son muchos aspectos los que hay que evaluar en ese sentido para ver de dónde viene, de dónde se deriva esa situación que se está dando con las bebidas adulteradas. ¿Quiénes están provocando un atentado? Porque es evidente que se está efectuando un atentado en contra de los ciudadanos dominicanos. ¿Cuáles son los intereses que se buscan? No sabemos, pero de que hay algo detrás, lo hay. Y hay que investigar mucho más a fondo sobre este tema. ¿Sí? ¿Te voy a decir algo? No, ya pasando a otro tema, yo quiero, porque he recibido en los últimos días
varias llamadas de amigos de Jamao al norte, denunciándome, me pidieron que denunciara la situación del río de Jamao. Jamao y la provincia de Payá y la región cuentan con un río en Jamao que todos debemos de asumir niveles de responsabilidad para cuidar. Tengo entendido que según una resolución del Senado de la República, a instancia del senador de la provincia de Espaillat, se va a formar una comisión para hacer un análisis, una investigación, una recopilación de documentos sobre la mina de Juan López. La de Angostura. La Angostura, de nuestro sí, querido amigo. De la famosa mina de Rolando. Entonces, yo no sé, yo pienso que eso no es legalmente legítimo, pero de hecho puede resolver algunas cosas si los asuntos se manejan con responsabilidad. Y la comisión que se escogen personas que no vayan a flaquear, porque tú tienes que saber que si escogiste personas que tengan compromiso con grupos económicos, ahí vienen las amistades, las relaciones, que esto, que lo otro, y entonces las cosas no se resuelven. Y pienso que si se va a hacer esa comisión debiera hacerse extensiva a algunos otros aspectos que constituyen problemas en la provincia de Payá y especialmente en el municipio de Moca. Como por ejemplo, ¿cuál? Nosotros tenemos más de 6, 7, 8, 9 años con un problema de una granja que tienen una persona, los Brachi, en Jamao, y que lo que dicen yo no lo he podido comprobar, pero las denuncias de los comunitarios es que esa posilga vierte sus desechos al río. Yo he escuchado en otras administraciones que se va a hacer una planta de tratamiento, que las aguas que se van a tirar al río se van a analizar, una serie de cosas, pero no sé exactamente qué se ha hecho. Entonces, esa comisión u otra comisión debiera formarse, una comisión de veedores que conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Espaillat puedan hacer algunas investigaciones y dar algunas soluciones para algunos problemas que hay, porque tengo entendido que en San Víctor, con también una granja de huevos Endi, de pollos. Huevos Endi, eso se ha denunciado muchísimo y de hecho me han contactado últimamente de San Víctor que quiere venir una comisión también para hablar del tema. Y perdóname que te interrumpa, luego vas a continuar para ya no perder la oportunidad. También se me informó que en Huevos Endi la nave que lanzaba los desechos de gusanos y demás que se metían a las casas, se estaba dando una situación, y es que cuando Medio Ambiente iba, alguien le informaba que iban para allá y ellos organizaban todo de manera tal que cuando la gente de Medio Ambiente llegaban, no había manera de ellos comprobar que realmente los desechos, que se estaban lanzando desechos de Huevo Endi, hasta que en una ocasión fueron y no hubo manera. Medio Ambiente hizo el levantamiento y no hubo manera de que ellos pudieran esconder las maquinarias y demás a otra nave, trasladarlo para limpiar la imagen de la granja. Pero el problema persiste y yo quiero hacer un llamado a Medio Ambiente desde aquí, que ya hizo un levantamiento y recogió las evidencias de que realmente está el problema, que
¿por qué todavía no se ha resuelto definitivamente el problema con la gente de Huevos Endi? Mira, yo pienso que, por ejemplo, hablando de huevos específicamente, pues hay muchos problemas que tienen que ver con medio ambiente. Y con las granjas. Y con las granjas. Con las granjas. Pero yo pienso que las cosas, si hay voluntad, no hay que cerrar a Huevo Endi, ni hay que cerrar la granja del Ogachi. Lo que hay que hacer es que ellos se comprometan y que cumplan, porque el problema es que los ricos en este país, como tienen cuarto y el dinero se impone sobre todo, el que tiene dinero no tiene que ver con ley, ni tiene que ver con nada. Pero hay que tratar de concientizar esos empresarios para que ellos entiendan que sí, que está bien, que como ellos tienen dinero, ellos pueden hacer de todo, violar la ley, no hacerle caso a nadie ni a nada, y que van a quedar bien, no van a tener ningún problema. Es decir, hay que decirle, miren, nosotros entendemos esto, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero por Dios, nosotros le vamos a pedir, y si quieren que nos hinquemos y se lo pidamos de rodilla, se lo vamos a pedir de rodilla. No, pero eso no está bien. Pero eso por no Dios, está bien, papi. Ese problema, por ejemplo, del río de Jamao, señores, el valor que tiene ese río para la región y el valor que tiene ese río, incluso ya hay gente, hay empresas de japoneses, alemanes, italianos, americanos, que han venido a hacer algunos estudios para instalar empresas y hacer inversiones en esa parte de ahí, porque eso es virgen ahí. Pero con ese problema no se puede hacer nada. Entonces, sería bueno que esos empresarios hagan conciencia, y así como yo lo estoy diciendo, es mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Yo pienso que a ellos no hay que pedirle ni favores, ni hay que suplicarle. Sí, no, yo sí creo que hay que pedirle favores. Lo que hay es que pedir que aquí se cumplan las leyes. Es que no se va a cumplir. Es que no se va a cumplir. Pero es que no podemos seguir pensando de esa manera, es que no porque se va entonces a cumplir. no estamos enviando un es que buen no mensaje. Pero por Dios, Dios, tenemos... ¿Cuánto hace de 1844? Saque la cuenta a ver cuánto hace. Pero en algún momento tenemos que cambiar. Bueno, pero mientras se cambia, vamos a pedírselo de rodillas. Porque yo estoy consciente de que en este país, si usted tiene dinero, usted puede hacer lo que usted quiera. Y no hay problema, no hay régimen de consecuencia. Porque es que nosotros vivimos en un país prácticamente sin instituciones, donde el dinero se impone sobre todo, pero con dinero consigue tú que la iglesia te declare que tú eres, mata a 10 y después ve a la iglesia que con dinero te consigue que te declaren santo. Que te declaren santo. Entonces, te canonizan. Óyeme, es un problema de realidad, y la realidad tú no puedes hacerla a un lado. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que con esos empresarios hay que sentarse a hablar, porque mientras tú quieras ir a pelear con ellos y a chocar los carritos con ellos, simplemente, ¿qué es lo que va a pasar? Nada, que ellos van a seguir haciendo lo que quieran y te van a estrujar, te van a vapulear, te van a pisotear, te van a humillar. Pero no, hay que decirle, mire, es verdad, usted puede hacer en este país lo que usted quiera. Y usted puede seguir haciéndolo, contaminando todas las veces que usted quiera, y no le va a pasar nada. Todo eso es verdad. Pero por Dios, vamos a hablar, mire, y le comienza a explicar, nosotros queremos que usted nos ayude al paso, y vamos a ver si dentro de 3 meses, 6 meses... El problema es que ellos hablan muy bonito, e incluso en las reuniones hasta se comprometen también, y si tienen que hacer un compromiso público, lo hacen. Pero después, ¿qué hacen? No hacen nada. No hacen nada porque nadie le da seguimiento. No hacen nada. Pero porque nadie le da seguimiento. Entonces es muy bonito hablar de compromiso. Pero nadie le da seguimiento. Nadie le da seguimiento. Si en las comunidades, porque oye, ¿qué es lo que pasa también? Porque vamos a hablar claro, vamos a despellejar todo aquí, para que se entienda. Dale. Para que se entienda. Está bien. El problema es
que en las comunidades muchas veces, esos mismos que me llaman y que te llaman para denunciar ese tipo de cosas y que se ponen las manos en las cabezas, cuando esos empresarios se enteran, lo llaman, le entregan un sobre con unos cuartos adentro y ya no vuelven a hablar más nunca, porque el problema es de realidades. Es realidad, es un problema que no hay instituciones y que el dinero se impone sobre todo. Entonces, en el marco de esa realidad, poco a poco, en el marco de esa realidad, esa cultura de que el dinero corrompe todo y que el dinero opaca las leyes. No podemos seguir así. Aunque sea poco a poco, debemos ir avanzando y cambiando las cosas. Claro, pero cuando avancemos y estemos en otra coyuntura, en otra posición, excúsame, entonces sí tú puedes actuar. Pero ahora no podemos hacer nada. Ellos son los que tienen el sartén por el mango. Y entonces vamos a hablar con esa gente y vamos a pedirle de la manera que sea que nos ayuden. Porque total, ¿tú crees que es verdad y que a los Brachi le van a cerrar una granja? No, pero claro que no. El presidente no se atreve. El presidente no se atreve. A Andy lo van a cerrar. Pero tú eres loca. No lo van a cerrar nunca. Además, incluso, tú quieres que te diga una cosa. Y menos este gobierno pero que está de amores con los ricos. Pero tú quieres que te diga una cosa. Tampoco le conviene, pero tampoco le conviene a la región y a Moque y a la provincia de Payá que cierren Andy o que cierren la posilga de los Brachi. Tampoco le conviene. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es sentarse, hacer un compromiso. Llegar a un consenso con ellos. Hacer un compromiso con ellos y personas responsables que le den seguimiento. No, aquí la gente no le da seguimiento a nada, desgraciadamente. Bueno, no. Y por eso es precisamente que se aprovechan los ricos. Bueno, pero se está formando una comisión para darle seguimiento al asunto de la mina de Rolando. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer otras comisiones? Porque tú sabes cómo somos nosotros los dominicanos. En el campo siempre mi abuela hacía una anécdota de los cuervos. Los cuervos cuando va a llover dicen voy a hacer una casa y después que pasa la temporada de lluvia dicen no voy a hacer nada. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y no se muevan, que en breve volvemos. Muy bien, continuamos con Visión RD. Papín, la semana pasada tú y yo dejamos un tema pendiente. Pero yo quiero antes de ir con el tema pendiente de Haití, Ajá. Yo quiero 2-3 minutos para... Generalmente yo no acostumbro a leer cosas, pero es que esto es tan sustancioso que yo quiero leerlo. Mire. Adelante. Esto es la respuesta. Bueno, la canciller de Colombia dio unas declaraciones sobre Cuba. Tú sabes que Cuba está dentro de los países del eje del mar. Cuba está bautizada como uno de los países que le sirven al narcotráfico y al terrorismo y a todas las cosas malas que los americanos quieren inventarse. Y entonces la canciller dio unas declaraciones y un periodista italiano le respondió de esta manera. Oigan esto. Cuba es un país sumamente pobre, donde el atraso se evidencia en sus infraestructuras, dice la canciller colombiana. La respuesta que le dio un periodista español la dejó calladita. Oigan la respuesta. 1. Ayer durmieron en la calle 200 millones de niños por falta de techo. Y le aseguro que ninguno es cubano, pero muchos son colombianos. Oiga bien, 200 millones de niños durmieron en la calle por falta de techo. Y uno no era cubano, ninguno era cubano, pero sí muchos colombianos.
En el mundo existen millones de personas sin cobertura médica y le aseguro que ninguno es cubano. Y solo en Colombia hay más de la mitad de la población sin seguro médico. Y aquellos que lo tienen no son atendidos de forma eficiente en un 100%. 3. En el mundo hay millones de iletrados y analfabetos y ninguno es cubano, pero sí muchos colombianos. En lo que va corrido de este año, han asesinado a líderes sociales en todo el mundo, pero ninguno ha sido asesinado en el territorio cubano. En Colombia los matan a diario y el presidente no hace nada para detener esa masacre contra el pueblo. Cuba en cultura, deporte, salud y educación son los mejores de la región. Cuando Colombia pueda superar a Cuba en algún progreso social, ese día puede opinar. Mientras tanto, mire a su país y reflexione qué tan grande es una isla como Cuba comparada con Colombia, que a pesar de tener todos los recursos naturales para ser un gran país, hoy en el mundo no figura como nada bueno, porque son considerados los más corruptos, los más asesinos, los más narcotraficantes, los más ignorantes. Tiene la tasa de desempleo más alta de la región, la tasa de asesinato más alta, y su presidente es un circo rodante, hablando mentiras y estupideces donde quiera que llegue. Amiga canciller, dice el periodista español. Le digo todo esto porque soy periodista español y he tenido la oportunidad de viajar a Cuba, lo mismo que he conocido y trabajado en Colombia. Y vivir y trabajar en Colombia es todo un desafío para un periodista, que por ejercer esa profesión puede ser asesinado en cualquier momento. Solo el año pasado en Colombia asesinaron a 36 periodistas. En Cuba no han asesinado el primero. Si Cuba es pobre, Colombia es una miseria delante de Cuba. Wow. Eso se llama una respuesta. Esa es una respuesta que le dio un periodista español a la canciller de Colombia. Pero de una manera evidenciando la realidad de Colombia y dejándole saber que no tiene calidad moral alguna para hacer alguna crítica sobre Cuba, y yo creo que sobre ningún país de la región. Yo te voy a decir una cosa, y al periodista le faltó decir muchas cosas, solamente dijo algunas, porque los niveles de seguridad, que es uno de los valores agregados más importantes de la sociedad moderna, los niveles de seguridad que hay en Cuba, mire, lo hay en muy pocos países del mundo. Ustedes le están dando seguimiento a lo que está sucediendo en Estados Unidos. En los últimos 10 días, ¿usted sabe cuántas matanzas han habido en Estados Unidos? 7, incluyendo la de anoche. Es decir, en los últimos 10 días solamente ha habido 3 días en que Estados Unidos no ha habido una masacre. Entonces, la gente ahora, mira, para tú entrar pero los medios de comunicación no hacen tanto énfasis en esas noticias. No, mi hija. Porque eso no le conviene a la imagen de los Estados Unidos. Lo que pasa es que hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Mira, los liberales tienen una gran desventaja con relación a los conservadores. Los conservadores se unen y un derechista en la República Dominicana te defiende a un derechista de Bulgaria y te defiende esa posición. Los liberales somos al revés. Los liberales vivimos criticándonos y condenando y sacando los trapitos al sol uno con otro. Entonces, ¿qué pasa?
los medios de comunicación, no en la República Dominicana, sino en todos los países del mundo, son propiedad del gran capital, es decir, de los ricos del mundo. Y esos medios de comunicación están todos, con raras excepciones, al servicio de esos intereses. Por eso tú ves que si en Venezuela le dan un empujón a una gente, entonces aquí lo mencionan en todos los periódicos y todos los medios, los analistas, los programeros, todos hablan de que le dieron un empujón a un opositor en Venezuela. Pero en Estados Unidos, los últimos 10 días, 7, uno detrás de otro. 10 días, 7 masacres. ¿Y qué se ha dicho en este país? ¿Qué ha visto qué en los medios de...? Revísese los periódicos para que usted vea. Revise los periódicos. Puede aparecer alguna noticia en la página 16ª de un periódico, por allá botado, en una esquinita. Pero ese tipo de informaciones se sirven poco aquí, porque, repito, estos medios están al servicio de esos intereses. Y continuando entonces ya en el plano internacional, ¿verdad que sí? Nosotros quedamos pendientes de referirnos al tema haitiano, la situación que está viviendo la República de Haití en estos momentos, que está atravesando una crisis política, una crisis económica y sobre todo que los índices de criminalidad han aumentado, y yo diría que en un 100% en los últimos meses en Haití. El pasado jueves nosotros nos referimos al tema, no lo pudimos abordar, pero sí hablamos de la renuncia del primer ministro de Haití, que fue suplido en sus funciones por el canciller de este país. Papín quiere profundizar un poquito sobre este tema y luego entonces reforzaremos su comentario. Mira, hay cosas en este país que yo no lo entiendo, y cuando me pongo a pensar en esas cosas, a veces desvío la atención del pensamiento a otros asuntos, porque hay cosas que yo no entiendo, y esas cosas que yo no entiendo me dan a veces dolores de cabeza. Y una de las cosas que no entiendo es cómo es posible que la República Dominicana esté prácticamente al margen de lo que está sucediendo en Haití. El pueblo dominicano debiera estar informado. El pueblo dominicano debiera estar constantemente dándole seguimiento a lo que sucede en el vecino país de Haití. ¿Por qué? Señores, nosotros tenemos alrededor en la República Dominicana 11 millones de dominicanos, pero Haití tiene casi 12 millones de haitianos allí. Y de esos 12 millones nosotros tenemos aquí en el territorio dominicano alrededor de casi 2 millones de haitianos que están aquí, independientemente de lo que se quiera decir, en la condición que sea. Pero ¿qué pasa? El problema de Haití es un problema extremadamente complejo. Y a la gente no se le explica, no se le dice qué es lo que pasa en Haití. Yo conversaba el viernes con unos amigos y entonces me decían, pero yo no sé, yo no entiendo por qué que los haitianos no esperan, porque ya lo que faltan son menos de 6 meses para las elecciones. Que dejen ese hombre ahí, que se hagan las elecciones. Oye, eso aparenta ser muy lógico. Y cualquiera dice, pero es verdad. Y si lo que faltan son 5 meses y pico para las elecciones, ¿por qué quieren que renuncie el presidente? Para que otro
entonces monte las elecciones y no esperan 5 meses para que se abre el proceso electoral. Ustedes saben por qué, cuál es el problema de Haití con relación al proceso electoral, porque no tenemos tiempo para hablar, hacer un recuento histórico de lo que viene arrastrando esa sociedad y ese pueblo, y las fuerzas internas, cómo interactúan. Mire, déjeme decirle que en Haití, la Junta Central Electoral de Haití, es decir, el organismo encargado de organizar el proceso electoral, lo nombró el gobierno de turno. El gobierno de facto, porque ya es un gobierno de facto. El gobierno de turno, de facto, no de facto, es verdad, es de facto. Pero lo nombró él, cogió su gente, de lo de él, para organizar el proceso electoral. Quise hacer la aclaración para que la gente sepa de dónde vienen los problemas y por qué la situación que se está dando. Ese es el primer elemento. El otro elemento es que en Haití hay alrededor de 3 millones de electores que no tienen identificación. Y la Junta, lo que han nombrado, está identificando a los que tienen tendencia a apoyar el gobierno de turno. Usted me está entendiendo, usted le está dando seguimiento. Pero además, ustedes han escuchado, aquí se habla poco de eso, pero sí se dicen algunas cosas, de los niveles de criminalidad y de las bandas armadas que andan saqueando, matando gente en Haití. Esa banda actúan con el aval del gobierno. Por eso esas bandas han matado hasta policías en Haití. Es decir, el elemento seguridad en Haití y el elemento imparcialidad en Haití están ausentes. Y entonces, si la oposición aceptara ir a un proceso electoral organizado por ese gobierno de facto de Moïse, ahí lo que puede pasar es un levantamiento armado y una guerra civil. Lo lamentable de esa situación es que esa comunidad internacional, que es la responsable directa de la situación de marginalidad por la que atraviesa ese pobre pueblo haitiano, es Estados Unidos, Canadá, Francia que todavía está cobrando a Haití una penalidad que le impuso cuando declaró la independencia hace más de 100 años, casi 200 y pico de años. Esa Francia, esa Canadá, que ha exprimido todos los recursos naturales de Haití, conjuntamente con Estados Unidos. Entonces quieren dejarle el muerto para que lo cargue la República Dominicana. Y las autoridades dominicanas no tienen el valor, la gallardía, la entereza de llamar a esa comunidad internacional y decirle: nosotros no podemos con el problema haitiano. O ustedes asumen el problema haitiano o nosotros nos convertimos en denunciantes de la situación de Haití, porque ustedes son responsables de esa situación por la que atraviesa Haití, por ese desorden, por esa hambruna por la que atraviesa Haití. Bueno, entonces, el presidente hoy en una entrevista en España se refirió al tema, abordó estos aspectos que tú acabas de presentar y se refirió a la comunidad internacional, hizo un llamado a la comunidad internacional a intervenir en la situación que está presentando Haití, porque la República Dominicana desgraciadamente no puede, por más que quiera hacer algo por Haití, sola no puede, y nosotros no podemos cargar
con el peso haitiano. Sobre todo, antes no podíamos, ahora mucho menos, ante la crisis que también nosotros estamos atravesando producto de la pandemia y con otros problemas que también estamos atravesando y que nosotros debemos hacerle frente. Pero tú no te referiste a otro punto importante sobre la problemática haitiana y con lo que tiene que ver con el presidente de facto, Jovenel Moïse, y es el proyecto de reforma constitucional que también ha sometido una reforma constitucional hecha un traje a su medida. Un gobierno que está gobernando de facto de manera ilegal, encima de todo se está tomando atribuciones de someter un proyecto de reforma constitucional para hacer una constitución a su imagen y semejanza conforme sus intereses. Y a todo eso la comunidad internacional ha hecho total silencio. Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender, es una pena que la clase política nuestra sea una clase política que no sabe cuáles son sus responsabilidades. Porque ese problema de Haití no es un problema solamente del gobierno, ni de este ni del que estaba. Ese es un problema de los dominicanos. Y esa clase política irresponsable que hay en este país, y cuando me refiero a la clase política irresponsable no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de la clase política, el gobierno y la oposición, incluyendo a lo que nos llamamos liberales, que tampoco nos pronunciamos en esa dirección y no tenemos la gallardía de reconocerlo y pronunciarlo. Ese es un problema del país y no es un problema que tiene que asumirlo solamente el gobierno dominicano. Es que la clase política en la República Dominicana debiera estar por lo menos reuniéndose y proponiendo soluciones. Porque si en Haití mañana hay una guerra civil... Pero no solamente es la clase política, tú te estás olvidando también de esa clase económica que le conviene la estabilidad de Haití, porque el tema de la seguridad en Haití está causando tanto problema a nivel económico, incluso a los empresarios dominicanos, por el hecho de que la inseguridad en Haití está obligando, el tema de los secuestros está obligando a los empresarios y a los comerciantes a tener que venir de este lado de la frontera. Y si no hay negocio en Haití, si no hay un clima de negocio en Haití para los que sea apropiado para los empresarios dominicanos, entonces ¿cómo manejamos la economía, el mercado binacional? Son muchos aspectos lo que hay que cuidar y no es un tema solamente político. Y esto lo digo porque necesitamos despertar el interés no solamente del gobierno, de la clase política, sino de todos los ciudadanos dominicanos, porque la inestabilidad de aquel lado de la frontera a todos en algún momento nos va a terminar afectando. Porque, oye, la inestabilidad que hay hoy en Haití y que históricamente ha habido, esos niveles de inestabilidad le benefician a los empresarios dominicanos y a los empresarios haitianos. Ahora bien, ¿quién garantiza que eso se mantenga así? Y si hay una guerra civil en Haití, ¿qué va a pasar? Los haitianos van a venir en masa. Y por un problema humano, oiga bien, porque yo soy de lo que digo hoy, que los haitianos tienen que estar en su casa, en su territorio. Pero si mañana hay una guerra civil en Haití, tú no puedes cerrar la frontera e impedirle que entren al territorio de la República Dominicana a salvar su vida. Entonces, es que el problema es extremadamente complejo. Y lo que me preocupa y yo lamento es que nosotros no lo entendemos. Nosotros no queremos entenderlo. Y esa clase política irresponsables que hay en este país y esos empresarios debieran entenderlo. Porque mira, es al borde de un gran problema que estamos en Haití. Y repito, si hay un levantamiento, si hay enfrentamiento armado en Haití por un problema humano, yo creo que no podemos cerrarle la frontera. Hay que permitirle
que se refugien de este lado, por lo menos hasta que se pueda estabilizar la situación. Y ratificar la condena a la comunidad internacional irresponsable, que no asume el compromiso que tiene con Haití. Y que cada día también nos confirma más la que antes era una teoría de una posible fusión, porque con ese descuido que ellos han presentado y ese desentendimiento respecto a este tema, eso es lo que está reflejando, lo que está evidenciando. Y hablar de por ejemplo, tú hablabas de que la entrada en masas ante una posible crisis, un estallido social en Haití, podría generar un gran conflicto de soberanía en la República Dominicana, porque hay que permitirle la entrada, pero después, para sacarlo, vamos a presentar muchísimos problemas. Y ahí entra otro tema, que eso habría que abordarlo con mucho más tiempo, que es sobre el tema de los estatutos de los refugiados, que ese es un tema que está en discusión en la República Dominicana. También eso es un tema que pica y se extiende, y más adelante lo abordaremos aquí porque es un tema bastante serio y que entendemos que la gente tiene que conocerlo también, porque los dominicanos somos muy buena gente, y tú ves la gente incluso en los medios de comunicación y a veces hasta en las páginas de los periódicos la gente comentando, sí, pero es que los pobres haitianos, pero es que esto, es que hay consecuencias que quizás el ciudadano de a pie no la puede ver a simple vista y solamente acude a la sensibilidad como persona humana, pero eso también trae otras consecuencias graves en el futuro para nosotros como nación, como país. Vamos entonces a cambiar de tema y vamos entonces, Papín, a referirnos a un proyecto de reforma de la ley 4108 que sometieron algunos legisladores del PRM para descentralizar el Ministerio de Administración Pública. Todos sabemos, de más, los grandes problemas que está enfrentando este gobierno como gobierno y también como organización política ante una falta de respuesta a su militancia con el tema de los empleos, porque hay una ley de función pública que los ha limitado en ese sentido para tomar decisiones. Y sobre eso, entonces se está planteando un proyecto para una modificación de la ley de función pública 4108 que contempla la carrera administrativa. Que modifiquen, que cambien, pero que se recuerden de algo. La Constitución dominicana establece que los derechos adquiridos no se borran modificando una ley. El derecho que yo, por ejemplo, adquirí como trabajador, pueden modificar todas las leyes y descentralizar y hacerle todo lo que quieran. Y mis derechos se van a mantener por un problema de una disposición constitucional. Es lo primero. Lo segundo es, sí, pero yo estoy de acuerdo con la modificación y estoy de acuerdo con la descentralización. Señores, ustedes saben que en este país, la gente de Moca, por ejemplo, para sacar una licencia, tiene que ir a Santiago, o tiene que ir a San Francisco de Macorís, o tiene que ir a Mao. Pero para sacar un pasaporte, la gente de Moca tiene que moverse a Santiago o a La Vega. Pero yo estoy hablando de la gente de Moca. Y ustedes saben dónde tiene que ir a sacar un pasaporte una gente que vive en Montecristi o que viva en Esperanza, en un lugar de eso. Oye, este es el único país del mundo donde tú para todo tienes que ir a la capital. Tú sabes el problema, la dificultad que hay ahora para tú renovar el permiso de las armas de fuego. Tienes que ir a la capital. Dar 3 viajes a la capital.
Entonces, eso no es posible, señores. Pero yo te voy a decir algo muy, muy sencillo también. Dime tú por qué, por ejemplo, para ponerte un caso sencillito, la Procuraduría Fiscal de Espaillat. ¿Por qué todavía aquí nosotros los mocanos, la gente de Espaillat, tenemos que irnos a La Vega o a Santiago a legalizar un acto notarial? Cuando la provincia de Espaillat, todo el mundo sabe los grandes aportes económicos que le hace al país. Sí, pero eso, y que es una de las provincias donde más uso se le da a ese tipo de servicios. Sí, pero eso es un asunto para pago de impuestos. Incluso eso es inconstitucional. Lo que pasa es que el colegio de notarios, eso no se ha pronunciado y no ha sometido un recurso de revisión constitucional al Tribunal Constitucional. Eso es ilegal. Cuando a un notario se le da el S4 y se le juramenta como notario, tiene fe pública. Fe pública. Eso lo hemos y ese discutido registro, aquí. lo único que sirve es para darle fecha cierta y fe pública. Pero que es ya que es la naturaleza del notario. Lo que pasa es que vivimos en este país, y yo te voy a decir una cosa, yo creo que el gobierno debe sincerizarse en muchas cosas. Y si es los 1,000 pesos, los 800, 900 pesos que se pagan de registro, que se lo inventen en una ley, en una cosa ahí, y se paga, pero por Dios, que tú no tengas que coger para Santiago y que no tengas que coger para La Vega. Y cuando tú llegas allá te dicen, aquí, no hay sistema. Que es inconstitucional, pero mientras tanto se está haciendo. Y tú sabes lo que significa para los abogados tener que trasladarse a La Vega o a Santiago, y lo mismo pasa con pasaporte y con otros servicios que tú también mencionaste. ¿Y por qué nosotros, la provincia de Espaillat, tiene que seguir siendo el patio trasero de Santiago y de La Vega? Sí, pero yo creo que debe descentralizarse, y no solamente tomando en cuenta la provincia de Espaillat, sino todas las provincias del país. No, y yo lo tomo como referencia por los grandes aportes económicos de la provincia de Espaillat y cómo se mueve la economía aquí, y por el uso que se le da a los servicios. Es por eso que lo tomo como ejemplo, pero eso pasa en todo el país. O sea, hay que buscar la manera. Señores, se nos agotó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y será hasta mañana. Pasen buenas noches.